A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, tenemos la satisfacción enorme de presentar un capítulo más de nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos el gusto o la satisfacción de presentar a un médico cirujano. Es el doctor Gil Bermeo, trabajador incansable por una práctica médica ética, directivo del Hospital Access de Quito, Ecuador. El tema es la práctica privada, sin duda un tema muy controvertido que lo vamos a conversar con Gil Bermeo. La práctica médica siempre ha sido históricamente estigmatizada en nuestro país. Se habla, por ejemplo, que los costos son muy altos, que la práctica médica es una práctica que solamente sirve para los ricos. Pero veamos a través de la conversación con Gil Bermeo cuál es la realidad sobre este asunto. Tenemos un documento o algunos documentos. Yo he tratado lo siguiente de esos documentos. Estudiosos de la economía de la salud sitúan entre el 10 y el 14% del PIB el gasto en salud en el Ecuador. Partamos que solamente es el 10% a efectos de hacer estimaciones globales. De este valor, 50%, es decir, de los 10.000 millones de dólares, es gasto de bolsillo, mientras que el otro 50% es otros 5.000 millones de dólares de gasto en salud, lo pagamos vía aportaciones al IES, impuestos. Primero, no hay gratuidad. Lo segundo, nos sorprende sobremanera realmente cómo si el promedio de una atención médica es $100 en la atención privada, la pregunta de cajón es, ¿dónde está la plata, mi estimado Gil Bermeo? Bienvenido a nuestro programa. Y comencemos por esto, que es realmente extraordinariamente válido para la opinión pública, ya que se dice que en el Sistema Nacional de Salud propuesto, en el que proponemos los sectores de la salud, no hay plata. Sin embargo, vemos que sí hay plata. Es el promedio que se presupuesta es 300 y la atención médica, ¿no es cierto?, las atenciones médicas facturadas por el Seguro Social al Estado no superan los $100 promedio. Por favor. Muchas gracias, Walter. Creo que es importante empezar esta conversación estableciendo algo que es muy importante decir. La medicina privada es una necesidad, toda vez que en ningún país del mundo pues los estados han podido cubrir las necesidades de salud al 100% y sin ningún costo. La medicina cuesta y cuesta de una forma muy importante, más en países como el nuestro, donde si bien es cierto que hay profesionales, que habemos profesionales que estamos preparados para la atención, pero la mayoría de insumos, la mayoría de fármacos no se producen en el país y son importados, lo cual quiere decir que hay que hacer un gasto en todas estas
en toda esta parte importante de la medicina, sin hablar además de todo lo que es la tecnología, es decir, equipos que cada vez están en investigación, que cada vez están en mejoras, es decir, que hay una renovación importante, y todo eso es un costo muy importante, muy grande en salud. Entonces la medicina no es gratuita, hay que pagar. La reflexión es quién cubre esos gastos, y evidentemente los gastos tienen que ser cubiertos por el Estado ecuatoriano, tienen que ser cubiertos por el gobierno. Hay una brecha en esos gastos, en esos costos, que tienen que ser asumidos desgraciadamente por el ciudadano. En este sentido, el ciudadano lo que ha hecho, o la ciudadanía, es buscar una forma de pago a través de lo que son los seguros médicos, porque ahora se puede decir que la medicina está sujeta a esta reflexión de tener un seguro para cubrir los gastos. Y en ese sentido también creo que es importante hacer una precisión en que un ciudadano común, seas tú, sea yo, cualquier persona que está ahí, ya tiene una posibilidad de ser atendido en el sistema público de salud. Es decir, todo el esfuerzo que hace el gobierno ecuatoriano para dar salud está plasmado en el Ministerio de Salud Pública y la prestación de servicios. Se ha dicho los hospitales del Ministerio de Salud. Si es que este seguro, esta seguridad que tiene el ciudadano de ir a un hospital del Ministerio de Salud estuviera absolutamente cubierta, no tenía que haber esa reflexión de tener que pagar algo extra para tener un seguro de salud o simplemente cubrir las demandas de gastos de salud. Ese es un primer estado de atención. Sin embargo, hay una gran parte de la población, que son todos los asegurados, que tenemos la posibilidad de asistir para ser atendidos al Seguro Social ecuatoriano, es decir, ya hay un segundo paso, una segunda instancia, donde yo puedo tener solución a mis problemas de salud. Sin embargo, hay que decir que ya la Seguridad Social ya necesita un pago a través de lo que es la cotización al seguro. No obstante, el seguro tampoco tiene la capacidad de atender a todos sus afiliados, tanto así que se ha hecho una alianza, lo que se llamó con gran pompa la alianza público-privada, y que se sigue hablando de eso. Y el ejemplo es la derivación de los pacientes, tanto del Seguro Social hacia la medicina privada como de los hospitales del Ministerio de Salud. Y en este sentido, esos pacientes que no pueden ser atendidos por la Seguridad Social buscan a través de sus empresas o privadamente, personalmente, la adquisición de un seguro privado, sea cualquier compañía de medicina prepagada, para cubrir esos gastos. Es decir, ya es un tercer escalón o una tercera forma de buscar atención a la salud. Y lo que todos sabemos, porque al menos como médico estoy inmerso en eso, uno no puede tener la confianza de decirle al paciente: no se preocupe que su seguro va a pagar todos los costos, porque oímos frecuentemente de los pacientes que tal o cual enfermedad o tal o cual examen ya no va a cubrir el seguro. Por lo tanto, esa persona tiene que volver a pagar, a gastar una cuarta vez, un cuarto escalón, para poder cubrir los costos de salud. Y esa es la realidad, cuando lo lógico sería que con un solo seguro se cubran todos los gastos. Entonces, es la realidad de que la medicina privada existe, que ha existido y que seguirá existiendo, porque no se pueden cubrir todos los costos. ¿A qué costos funciona la medicina privada? Pues directamente en relación a una realidad que es lo que mencionaba antes, que la medicina es cara, porque los insumos, los equipos son caros, y eso no está cubierto por el Estado. Entonces no se puede comparar la medicina pública con la medicina privada, porque la chequera de la medicina privada es infinitamente menor a la chequera del Estado, ¿sí? Los costos que se prevén en el Estado para cubrir la salud, pues, son costos importantes que vienen de un presupuesto de salud, de un presupuesto del Estado ecuatoriano, que obviamente no tiene parangón con la medicina privada. Siempre se va a hablar de que la medicina privada es cara porque hay esta comparación con la medicina subvencionada o cubierta los gastos por el Estado. Sin embargo, quiero insistir en esto de que desgraciadamente siempre va a haber esta necesidad, porque el Estado no puede cubrir todos los costos, sea por una mala planificación, sea porque están, como tú dices, mal enfocados los gastos. Es decir,
la necesidad de la medicina privada es un a hecho. propósito de esto, estimado Gil, hay otra pregunta que realmente resulta inquietante. ¿Cómo se explica que el 75% de estos presupuestos se gasten en administrar la salud y solo el 25% en la salud propiamente dicha? Esto es lo que ocurre tanto en el seguro cuanto en el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué en la empresa privada, en cambio, se utilizan adecuadamente los recursos y eso hace posible que puedan mantener una medicina de calidad que supera el estándar paracetamol? ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué ocurre en el Ministerio de Salud Pública, en el Seguro Social, respecto del trabajo que realizan las instituciones privadas de salud? Tal vez para ejemplificar un poco lo que tú mencionas o comentas, podríamos tomar el ejemplo de la consulta médica y la demora en la consulta médica. La medicina privada, nosotros en una institución como Axis, que está enfocada hacia las personas en el ámbito privado, en la cobertura de salud privada, pues esta empresa de salud es una empresa que genera gastos, que genera la necesidad de ser eficiente, ¿no? He mencionado antes la absoluta preocupación que hay de tener que renovar los equipos, de tener que estar siempre en la tecnología, es para dar un mejor servicio. Eso quiere decir que tenemos que ser eficientes, lo cual quiere decir que no podemos a un paciente decirle venga en 3 meses, que es la respuesta que siempre se oye del Seguro Social, por ejemplo, o del Ministerio de Salud. Si tenemos que cuidar nuestros bienes, que son el sustento de nuestra vida. Nosotros como médicos, cuando se habla de que no hay fines de lucro o que sí hay fines de lucro en las empresas de salud, pues el fin de lucro es precisamente tener el sustento diario para educar a nuestros hijos, para mantenernos. Es decir, es la vida misma de cualquier persona, que es trabajar para tener un recurso para poder vivir mejor. Y en ese sentido, pues en la medicina privada se cuidan los bienes, se cuida la forma de atender, porque además el tema de la eficiencia en salud quiere decir tener éxito frente a la enfermedad, frente a la muerte, lo cual quiere decir que si es que nosotros hacemos una mala medicina, simplemente los pacientes van a buscar un sitio mejor de atención. Es así como en el sector público, pues como no es propio, porque eso de que sea del Estado es de todos y de nadie, no se cuida ese detalle de ser eficiente, ese detalle de ser mejores. Nosotros no tenemos en el sector público la posibilidad de ofrecer cargos a beneficios políticos, por ejemplo, lo cual sí se hace en los gobiernos, haciendo una oferta de puestos, una oferta clientelar de personas para que puedan tener éxito político. Es decir, en ese sentido, nosotros tenemos el personal necesario para que funcionen las unidades de salud sin hacer una sobreestimación política de una cantidad de personas que simplemente están pues ahí cobrando su sueldo o cobrando sus haberes frente a un exceso de gasto de personal. Gil, para que el público tenga una idea exacta realmente de qué significa atender la salud en una institución privada como Access, ¿nos puedes hacer un ligerísimo resumen en torno a la planta que dispone, el equipamiento, los recursos humanos o talento humano, como se llama hoy día a las personas? A veces no la tienen y sin embargo se llama talento humano, pero en fin, hagamos un pequeño resumen en torno a qué es Access. Bueno, quiero mencionar que este es un ejemplo de emprendimiento, un ejemplo de mucho esfuerzo. Axis nace hace 20 años como un grupo de médicos que tiene la visión de hacer consulta de una forma diferente. Hay que pensar que en Quito la medicina se hacía privadamente en la consulta de cada médico, y pues el paciente estaba un poco destinado a recorrer los sitios de prestación de servicios, sea laboratorio por un lado, rayos X por otro lado, las consultas médicas,
Y entonces hay ya ejemplos como el del Hospital Metropolitano, que concentra todos los servicios de una sola edificación. Y este grupo en Axis nace pues con esa visión, se reúne un grupo de médicos y va madurando esa idea hasta conseguir plasmar en el Centro Médico Axis un grupo de 50 médicos con servicios como rayos X y como laboratorio. Ahí se inicia también un proyecto y se lleva a cabo de cirugía ambulatoria, es decir, los pacientes que se operan el mismo día y van a su casa a recuperarse, que es una parte importante de la cirugía pues cotidiana, digamos. Eso sigue madurando hasta ver la posibilidad de crecer y de seguir en el emprendimiento, de ir hacia un hospital. Y nosotros pues empezamos la construcción ya hace 15 años del hospital, que ha ido poco a poco haciéndose. Ha sido un proyecto largo, un proyecto sujeto a chequera del médico, como he dicho, sin grupos económicos importantes. Es exclusivamente un proyecto de médicos que hemos ido pues creando esa necesidad y plasmando ese sueño, y ahora tenemos una institución que tiene prácticamente todos los servicios, ¿no? Tenemos hospitalización, cirugía ambulatoria, laboratorio, rayos X. Estamos planificando la puesta en marcha de un proyecto que va a ser materno-infantil. Pensamos que puede ser el primer proyecto privado materno-infantil de esta envergadura. Es decir, vamos a tener alrededor de 150 camas hospitalarias. Dentro de lo que es la medicina privada y la visión que hay, también es no solo hacer la medicina curativa, ¿no? Hay programas en el hospital sobre la ayuda a los grupos de pacientes de enfermedades metabólicas como la diabetes, la nutrición, es decir, mantenerlos, como dice el eslogan de Axis, te queremos sano, ¿no? Es decir, una comunidad que tenga la confianza de asistir a la prestación de servicios de salud de Axis, que sea complementaria, el chequeo del niño en la parte pediátrica, pues los controles preocupacionales, los controles de medicina preventiva, como son los chequeos ejecutivos, como se llama, es decir, el control de la salud totalmente integral, sea en la parte preventiva como en la parte curativa. Felicitaciones, mi estimado Gil. Nosotros inicialmente hacíamos un recuento de lo que es el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado. Y en este momento creo que es necesario hacer un repaso de los 10 aspectos que creemos nosotros deben incluirse en este sistema. El primero está relacionado con una filosofía, pensar globalmente y actuar desde el Ecuador, en este caso desde Axis, ¿no es cierto? Hay principios, políticas que hay que tenerlas muy en cuenta, un marco constitucional, legal. El legal se está discutiendo justamente ahora en la Asamblea. El modelo oficial de salud, más conocido como MAIS, y frente a él nosotros creemos que debe haber un modelo de participación muy activo y consciente de parte de la comunidad, un paquete de servicios que tenga muy en cuenta, sobre todo los aspectos preventivos, como tú los has señalado. Fomento y prevención de la salud sería la piedra angular del sistema intercultural financiado. Luego, los instrumentos que permiten hacer posible este sistema, los recursos económicos, el talento humano, el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, en donde se considera pues que la salud es parte de un gran sistema de desarrollo, ¿no es cierto?, armónico, que significa crecer económicamente con equidad y protegiendo el ambiente y la naturaleza en términos intergeneracionales. Y finalmente, las prestadoras de salud, sean públicas o privadas, en donde se inserta Axis. Finalmente, nosotros quisiéramos hacer un comentario para que no se tergiverse de pronto el sentido de esta entrevista. Aparentemente, al menos en términos de costos, mejor sería contratar con el sector privado los servicios de salud.
Sin embargo, si miramos con detenimiento el problema, radica en la mala administración de los recursos y en la inexistencia de un sistema de salud que planifique, ejecute, regule y revise para completar el círculo virtuoso del mejoramiento continuo y donde con reglas perfectamente claras se regule la participación privada en salud mediante un tarifario técnica y éticamente concebido. La dispersión de servicios de salud es otro de los elementos que conspira con el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de salud en el Ministerio, de salud en el Seguro Social, de salud en las Fuerzas Armadas, la Policía, los servicios de salud asistenciales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, en fin, una serie de instituciones que junto a lo privado realmente distorsionan lo que debería ser un sistema unificado de salud en donde las reglas, la normativa, ¿no es cierto?, regule con eficiencia los servicios. La dispersión de estos servicios entonces trae enormes problemas. Pensamos que la salida al problema radica en la estrategia por oferta y dejar de lado la práctica actual por demanda. Nos referimos con esto al hecho de que si se juntaran todos los servicios públicos y privados, tendríamos suficiente infraestructura y recursos como para atender a los 16 millones de habitantes. De este modo, el Estado puede organizar un sistema de cobertura total, estableciendo con rigurosidad las reglas del juego a las que estarían sometidos los servicios públicos y privados, tanto en lo relativo a calidad cuanto a los términos económico-administrativos. Por supuesto, cualquiera que sea el nuevo ministro debe exigir una auditoría en profundidad para saber dónde está la plata y en lo posible recuperarla. Quizás este es el elemento un poco o más inquietante de todo lo que podemos decir en materia de salud pública. Es decir, ha habido recursos y sin embargo la plata ha desaparecido. Y a mí, desde mi punto de vista, sin inquietar absolutamente a nadie personalmente, yo lo que digo, cualquiera que sea el ministro de Salud Pública, que creo que va a ser pronto conocido, debe exigir una auditoría en profundidad del Sistema Nacional de Salud, de los servicios de salud. Tanto el Seguro Social ya ha iniciado una auditoría en profundidad. Esa misma auditoría, con esas mismas características, desearíamos para el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, aquí hay una reflexión importante que hacer. Creo que el éxito del gobierno anterior en salud pública fue realmente la derivación de pacientes al sector privado. Ustedes se acordarán que en algún momento de reflexión iracunda del presidente, Correa dijo: vamos a suspender todos los convenios o las referencias al sector privado de salud. Y hubo una protesta nacional. Y quienes más protestaron fueron los pacientes que se sentían mejor atendidos, más prontamente atendidos en el sector privado. Creo que todos los actores que tú has mencionado en la participación de salud tienen que estar coordinados, apoyados por la autoridad. Por la autoridad, que en este caso nuestra reflexión en un grupo de médicos que tú bien conoces ha sido que tiene que haber un Consejo Nacional de Salud que maneje la política de salud, donde el ministerio por supuesto que tiene que tener un papel preponderante, pero no ser el único ni quien administre esto, porque ya hemos vivido en la década pasada y creo que persiste ahora esa idea de ser omnipotente y de ser absolutamente la única verdad. Hay sectores que son la medicina privada, la medicina de Fuerzas Armadas, la medicina del Ministerio de Salud, la medicina en el Seguro Social, las organizaciones, porque todas estamos llamados a hacer salud porque hay una necesidad. No pueden existir organizaciones no gubernamentales que presten servicio de salud si es que no hay el campo para que así actúen. Es decir, tiene que haber una participación de todos coordinados
que nos ayuden, que nos ayudemos entre todos para poder llegar a dar salud a todos los ecuatorianos. En ese sentido, pues hay preocupaciones. Tú bien has mencionado ahora esta reflexión sobre qué ha pasado en el Seguro Social, cómo han sido invertidos los dineros en los hospitales que se han hecho, esta idea que ronda en todos de que se han inaugurado hospitales sin estar terminados, de que se han inaugurado con equipos prestados, todas estas cosas que se escuchan hay que investigar. Es muy importante, porque si no, no se entiende cómo hay ahora, por ejemplo, la denuncia que además está hecha por el presidente de la República, que se ha hecho un hospital en Guayaquil sin las canalizaciones, sin estacionamiento, que está suspendida el permiso de funcionamiento desde el municipio de Guayaquil. Es decir, hay cosas que son absolutamente ilógicas en una planificación razonada, en una política de salud pues absolutamente bien pensada. Todas esas preocupaciones tenemos todos los ecuatorianos y, como digo, desde el sector privado lo que nos interesa es que las cosas se manejen de una forma absolutamente planificada. La participación de las instituciones privadas con el seguro de salud tuvo tropiezos importantes, falta de pago. Se acordarán también que hubo una iniciativa desde el Seguro Social de no pago, denunciando que había un sobreprecio. Yo hasta ahora no he oído que haya caminado esa denuncia y que se hayan absolutamente clarificado eso, porque desde luego que estamos en contra de la corrupción, en contra de los costos indebidos, en contra del aprovechamiento, de los malos manejos, sea de donde venga, sea del sector público. Excelente, y también del privado. Muchas gracias por tus importantes criterios en torno a la medicina privada respecto de la medicina pública. A ustedes, amigos televidentes, por su audiencia y hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,